Un leve crecimiento tuvo la economía nacional. IMASEC en junio creció 0,1%, según informó esta mañana el Banco Central. Claro, las expectativas iban entre 1 y 2%. Ayer también el Central mantuvo la tasa de interés en 5,75%. ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Logrará la economía alcanzar las expectativas de crecimiento que ayer recortó el Banco Central? Estamos con Germán González, coordinador macroeconómico de CLAP UC. Germán, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Son varios números que entran aquí en la juguera, entre comillas. A ver, lo conversamos justamente cuando veíamos el despacho anterior. Este 0,1%, usando la jerga futbolera, esto es un balde de agua fría. O sea, nadie, ni el más pesimista, esperaba un número. Decíamos, la expectativa entre 1 a 2% en el caso más optimista para junio. Completamente sorpresivo, una mala noticia el dato de crecimiento de la actividad en junio. No es la primera cifra, la actividad económica ha venido perdiendo impulso en los últimos meses. Tal como tú bien decías, la encuesta de expectativa económica de un mes atrás apuntaba a un crecimiento de 1,7% para junio y pensemos que el dato fue 0,1%. Después de conocer los indicadores sectoriales ayer por parte del INE, el mercado corrigió levemente a la baja sus expectativas, pero con todo el 0,1 es una cifra muy mala. ¿Qué pasó en junio? ¿Por qué fue 0,1 si la expectativa estaba tan arriba? Incluso se corrige ayer cuando tú decías la encuesta de expectativa económica. ¿Por qué fue tan malo? ¿Qué pasó? Lo fundamental, que es lo que nos cuenta el Banco Central en su nota publicada esta mañana, es que el sector servicios tuvo una contracción de 1,8%. El sector servicios, para que tengamos una idea... Hoteles, gastronomía... Eso efectivamente representa la mitad de la economía chilena. Ya. Pero hay que destacar que lo principal dentro de servicios fue servicios de educación. Perfecto. Que impactó a la baja en el dato de junio. Y servicio de educación impactado por el adelanto de las vacaciones de invierno y por la suspensión de clases que hubo, si tú recuerdas, en ese episodio de alta lluvia que tuvimos durante ese mes. Entonces, hay algunos factores que son puntuales en el registro. Hay buenos datos de minería, por ejemplo, más relacionados con la producción de litio que con cobre. Hay mejores datos de comercio, pero el sector servicios es el que más cae y que desde el punto de vista de los datos de los analistas fue mucho más difícil de anticipar, lo que explica esta cifra. Ahora, todos los meses uno puede explicar por qué el dato es mejor o peor. El tema es cuando se te van juntando varios meses que no son positivos o un segundo trimestre que uno siente, Germán, que la economía pierde fuerza. Exactamente, eso es lo que están mostrando las cifras. El año partió con mucha fuerza, si tú recuerdas, se empezó a sentar la posibilidad de que la economía creciera 3% este febrero año. Fue sobre 4%. Efectivamente. Fue año bisiesto, entonces uno tiene explicaciones de todo tipo para cada uno de los meses. Lo concreto, desde mi punto de vista, es que hoy día se aleja la posibilidad de que la economía crezca 3%. Hoy día tengo la impresión de que un 2,5 más bien es el techo de crecimiento para este año. Y por lo tanto, lo que debiéramos ver, dada la magnitud de la sorpresa, más allá de las explicaciones, es que las proyecciones de crecimiento para el año continúen corrigiéndose a la baja. Ayer la corrigió, perdón, Germán, el Banco Central, de 2,7 a 2,6. Muchas personas dicen, pero 0,1 no es nada. Sí. ¿Debiese seguir corrigiendo, quizás, perdón, el Ministerio de Hacienda, Así es. las proyecciones? ¿Debiese seguirlas corrigiendo de aquí en más? Es posible que sí, porque en lo concreto, la economía chilena está creciendo en total algo por debajo de 2%. Entonces, para crecer incluso 2,5% se necesita una aceleración en el segundo semestre. Entonces, tenemos que ir viendo si es que se concreta eso. Si no, más bien, como digo, el crecimiento va a estar más cercano al 2,5%. Yo esperaría que en el próximo informe de política monetaria, por ejemplo, en que el Banco Central tiene que acotar su rango de crecimiento, lo corrija a un rango más cercano entre 2,25 y 2,75%. Eso parece como más razonable dada la información que tenemos hoy día. Germán, tú decías, claro, cada mes uno puede ir viendo cosas que suman, un día hábil más, un día hábil menos, que esto, que esto otro, que la lluvia. Ya, pero viendo la película, un poco del año, ¿qué está pasando que la economía, sobre todo este segundo trimestre, pierde esa fuerza, ese ímpetu que tenía a principios de año? ¿Qué le está pasando a la economía que quizás no va a cumplir esa expectativa que se tenía a principios del 2024? Sí, a ver, hay una relación de la economía chilena muy directa con lo que pasa en el resto del mundo. Ya. Y hemos visto, en el segundo semestre vimos más bien una desaceleración muy importante en el crecimiento de la economía china. Yo creo que eso afecta a la economía mundial y nos afecta también a nosotros. Yo creo que otro factor que está siendo bien importante es que la política monetaria sigue siendo contractiva. Digamos, esto no es una crítica al Banco Central ni mucho menos, pero la tasa de política monetaria... El 5,75 sigue siendo para contraer la economía. Efectivamente, las estimaciones de tasa de interés neutral, que son aquellas, ¿verdad?, compatibles con la inflación en 3%, en el crecimiento de largo plazo, están más cerca de 4%.
Si uno mira las tasas de colocación de los créditos de consumo, de los créditos comerciales, por ejemplo, efectivamente han bajado, porque eso no hay que desconocerlo, las tasas de interés han bajado, pero hoy día están en máximos en una década, las tasas de los créditos de consumo y de los créditos comerciales. Y ni hablar de las tasas de los créditos hipotecarios, que dependen de otras variables, sí, que están en máximos desde la crisis financiera global. Entonces, las condiciones financieras siguen estando muy contractivas. Y lo que pensábamos a principios de año es que las tasas de interés, o a fines del año pasado, las tasas de interés iban a bajar rápido este año, que la inflación iba a converger al 3%, que la tasa de interés iba a ir a sus niveles neutrales. Y ese escenario ha cambiado de manera bien importante y, como digo, las tasas de interés siguen siendo las condiciones financieras de crédito bien restrictivas. Sí, ayer en su reunión de política monetaria el Banco Central decía mantener la tasa de interés 5,75. Claro, muchas personas hoy día con el diario del lunes, como se dice en la jerga del fútbol, con esta economía creciendo 0,1, pero ¿cómo el Banco Central se supone que tenía? Debe haber tenido la información, obviamente, para mantener la tasa, sí. Lo del IMASEC de hoy día. ¿Por qué no bajó la tasa viendo que la economía se apretó? ¿Cómo lo ves tú? Claro. A ver, el Banco Central en el último informe de política monetaria anticipó que iban a haber recortes más pausados en la segunda parte del año. Eso es lo que sabía el mercado. El mercado internalizó que era posible que hubiera pausas en este proceso de recortes. Esto sucedió ayer. Efectivamente, esto sucedió ayer y por lo tanto estaba dentro de las expectativas. ¿Y por qué? Bueno, porque todavía tenemos una inflación que durante el segundo semestre del año va a estar en torno a 4, por arriba de 4%, y algo que el Banco Central no lo tiene cómodo, naturalmente porque la meta de inflación es 3%. Entonces, el Banco Central, viendo principalmente el efecto del alza de las tarifas eléctricas y sus eventuales efectos de segunda vuelta que podrían generar mayor persistencia inflacionaria, está siendo más cauto con el ritmo de recorte de tasa. Acá uno puede tener visiones distintas. En mi opinión, yo creo que había espacio para recortar la tasa y especialmente con el dato de IMASEC que conocimos hoy día, eso demuestra que la actividad económica está más débil de lo que pensábamos. Porque ese dato el Banco Central lo tenía. Lo tenía y lo tenía fundamentalmente porque es el propio Banco Central el que emite la información. El que calcula el IMASEC, efectivamente. Entonces, bueno, hay visiones distintas. Naturalmente, el mercado, la encuesta de operadores financieros estaba dividido entre mantención y recorte. Yo me inclinaba y me inclino por recortes de la tasa. Yo creo que la economía está sintiendo los efectos de una política monetaria contractiva y eso obviamente está afectando negativamente el crecimiento en el corto plazo. Porque hace algunos meses hablaba, esa fase contractiva ya había pasado, ya superamos ese bache. Sí. ¿Tú sientes que continúa esa fase en que la tasa de interés está significando más una mochila para la economía en este minuto? Absolutamente. A ver, yo sé que hay algunos analistas que plantean que el grueso del trabajo de reducción de tasa ya se hizo. Claro, yo lo entiendo, porque la tasa llegó a estar en 11,25%. Hace un año. Exactamente. No tanto más atrás. Y la inflación estuvo en 14%. Entonces, digamos, ¿en qué tenemos acuerdo? La inflación ha bajado, las tasas de interés han bajado también, y por lo tanto ha habido buena parte del trabajo de normalización de la política monetaria que ya se hizo. Hasta ahí estamos de acuerdo. En la siguiente parte donde yo no estoy de acuerdo, creo que todavía falta mucho de espacio para bajar las tasas. Eventualmente uno podría pensar que si la economía no crece más que su potencial, las tasas incluso deberían ir por debajo de su nivel neutral, o sea, por debajo del 4,5%. Y esa la pega al Banco Central. En el fondo, hay que equilibrar entre una inflación que está subiendo, una economía que se enfría, y ahí jugar un poco con la tasa, ¿no? Así es. Y eso, bueno, eso no es una labor fácil, obviamente, pero además otra noticia que tuvimos ayer tiene que ver con la decisión de política monetaria en Estados Unidos. Estados Unidos, que es mantener por lo menos hasta septiembre. Exactamente, pero yo diría que una de las principales novedades es que se abre la puerta claramente por parte de la FED, porque el mercado ya lo tenía, a recorte de tasas. ¿Y lo que sucede en Estados Unidos siempre repercute acá? Repercute principalmente no porque nuestra política monetaria dependa, digamos, con una fórmula matemática de la política monetaria en Estados Unidos, sino más bien porque el diferencial de tasas de interés afecta el tipo de cambio. Y efectivamente, cuando la FED empiece a bajar tasas, eso genera mayores grados de libertad al Banco Central para recortar la tasa de política monetaria. Pero si tú miras las noticias que hemos tenido bien en el margen, son de posibilidad de recorte de tasa en Estados Unidos, una actividad económica local que se ve más débil. Lo único que uno podría pensar es que el Banco Central está viendo mayor persistencia inflacionaria y dado que su mandato es que la inflación converja al 3%, entonces insiste en tener una tasa de política que es contractiva todavía para la economía. Sí, Germán, y esto se cruza también con noticias que conocimos durante la semana con el empleo. Claro, si uno lo mira desde el
claro, el vaso medio lleno, el empleo se mantiene respecto al trimestre anterior, cae incluso respecto al año pasado, a la misma fecha, se generan 286.000 puestos de trabajo, la ocupación crece más que la fuerza de trabajo, pero ojo, el foco en la ocupación. ¿Qué tipo de empleo se está generando? 62% del empleo generado en los últimos 12 meses es informal. Sí. A ver, ¿conversa esta cifra de crecimiento con lo que conocimos de empleo? Sí, conversa bastante porque la creación de empleo en el margen es bien débil y porque tenemos una tasa de desocupación que efectivamente, como tú dices, es menor que la que había un año atrás. Pero no es menor. Pero es 8,3%. Sí, es alta, digo, claro. decir, no es menor. Creo que es importante recordar cuál era la tasa de desocupación antes de la pandemia en Chile. Era del orden de 7%. Entonces, si en ese momento teníamos cerca de 700.000 personas desempleadas, hoy día hay 850.000 personas desempleadas. Y la verdad es que, tal como tú dices, la calidad del empleo que se ha creado no es buena. Hay mucho empleo público, mucho empleo por cuenta propia. Nosotros en CLAP PUC también hemos visto que el empleo de largo plazo, el desempleo, de largo plazo, aquel que se mantiene por más de 12 meses, ha estado aumentando. Y por lo tanto, la coherencia con los datos de actividad económica es que si la actividad no recupera crecimiento, si no crecemos a ritmos mayores, va a ser muy difícil ver creación de empleo. Hemos visto, por ejemplo, datos como los despidos por necesidades de la empresa, que todos apuntan a un mercado laboral que sigue estando débil y que no genera empleos con la fuerza necesaria. Germán, un último punto, se nos va el tiempo. Sí. Claro, tú decías, antes de la pandemia teníamos un desempleo en torno al 7%. Yo recuerdo hace 10 años, 15 años, hablaban de un desempleo estructural en nuestra economía en torno al 6%. Y también recuerdo palabras, haber entrevistado este mismo estudio al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y él decía, seguramente después de la pandemia, con todo este cambio tecnológico, nos vamos a tener que acostumbrar a un desempleo estructural o base más alto, cercano al 8%. ¿Puede ocurrir ello que este 8% quizás sea el piso? A ver, yo tiendo a ser más optimista, pero eso requiere, bajar las tasas de desocupación que hoy día requiere que la economía crezca por sobre su potencial. O sea, si la economía no crece, efectivamente tendríamos que acostumbrarnos a un desempleo más alto. Y también creo que es bien importante pensar en la regulación que afecta al mercado laboral, los costos laborales, ¿cierto? En la medida que se agrega regulación, ¿verdad? Como 40 horas, aumento de salario mínimo, que sabemos que son cosas que han estado ocurriendo en el país, se agregan restricciones al mercado laboral, se dificulta la creación de empleos y eventualmente podemos tener un aumento en la tasa de desempleo estructural o de largo plazo de la economía. En el corto plazo, en el ciclo, lo único, ¿verdad?, que es necesario para que baje el desempleo es que la economía crezca, que tenga más dinamismo, que haya más inversión, y eso obviamente es lo que se necesita. Germán González, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.